in vitro, donde se reproducía en un laboratorio todo lo que ocurría en la realidad, ¿no? Y llegaron a la conclusión que se llama estudio experimental, ¿no? Pero se dieron cuenta que los resultados que encontraban en las ratitas, en los monos, en los perros, no era igual a lo que encontrábamos en los pacientes, ¿no? Por tanto, los trabajos de investigación que tienen mayor valor son los ensayos clínicos controlados, es decir, aquellos estudios cuya muestra se toma clínicamente en el paciente, en las personas, luego se lleva a un laboratorio para interpretar, ¿no? Acá un chico muy inteligente que se llama Otto Fajardo, ¿no? Que me acuerdo que estaba haciendo un trabajo de investigación acá en la universidad, decía: Otto, hasta ahí nomás para que pueda salir. No, yo quiero hacer algo mejor, quiero sacarme nota de 20 para que publique mi trabajo. Otto está trabajando hace muchos años en Bélgica, entre Bélgica y Suiza, haciendo investigación para un gran laboratorio que participa en investigaciones de millones de dólares. Y él es israelí, ¿no? Entonces, los trabajos de infección son un desastre. No depende mucho en esto, localitis bacteriana, cuáles son los parámetros, pero la endocardititis bacteriana significa, en pocas palabras, que una bacteria de cualquier parte del cuerpo, en este caso producto de una herida bucal, puede migrar al torrente sanguíneo y llegar al corazón y instalarse y producir una infección bacteriana, ¿no? Y hay algunas personas, algunos pacientes que son más lábiles, o sea, son más susceptibles de desarrollar esta infección endobacteriana. Y para ello existe entonces, ¿qué cosa existe? La antibioterapia profiláctica, ¿no? La profilaxis antibiótica es actualmente conocida como un solo medicamento, pero la mayor dosis posible de una sola dosis, ¿no? Porque cuando yo estaba en la universidad me decían amoxicilina cada 8 horas durante 4 días, ahora no existe eso. Ahora, todos los protocolos apuntan a que sea cual fuese el antibiótico, pero a la mayor dosis y en una sola dosis. Eso es el concepto actual de profilaxis antibiótica. Entonces, ¿qué cosa nos cambió? El COVID. Los primeros pacientes se morían y nadie sabía por qué se morían, ¿se acuerdan? La OMS decía: no hay que velarlos, hay que enterrar. Ni siquiera lo entiendo, créanme. Hubo un grupo de investigadores italianos que desobedecieron a la OMS y le hicieron autopsia a los pacientes. Se dieron cuenta que los pacientes no habían muerto por COVID, sino habían muerto por trombosis. Y esto ya se sabía hacía 20 años, pero no se acordaban que cuando hay una sepsis severa, lo que sucede es que la cascada de la coagulación se interfiere. ¿Cómo se forma el coágulo? Pase. ¿Cómo se forma el coágulo? Adelante, pase. El coágulo es la suma de dos elementos: la fibrina, que es consecuencia de la cascada de la coagulación, y el trombo, ¿no? Que es consecuencia de la agregación de las plaquetas, que es consecuencia de una parte de la cascada de la inflamación. Entonces, el trombo se junta con la fibrina, entre los dos hacen un coágulo. Si falta uno de los dos, ya no es coágulo. ¿Correcto? Si, por ejemplo, el paciente toma antiagregantes plaquetarios, no va a haber trombo, pero sí va a haber fibrina. Pero si hay fibrina, pero no hay trombo, no hay coágulo, el paciente sangra. En sentido contrario, si el paciente toma anticoagulantes, no hay cascada de la coagulación, pero si hay trombo, tampoco hay coágulo. Para que haya coágulo tienen que existir las dos cosas, ¿verdad? Y cuando hay una sepsis severa, una infección generalizada, una de ellas es el COVID, para poderlo entender, entonces no hay cascada de la coagulación efectiva. Por tanto, en el fondo de la cara, ¿hay coágulo o no hay coágulo? No hay coágulo. Perfecto. Y esta es la alveolitis húmeda. Ya conocen a la alveolitis seca, ¿no es cierto? Para no olvidarse. Es el desprendimiento del coágulo, pero eso no es una infección, es una fibrinólisis del coágulo. O sea, el coágulo se desprende. Y al desprenderse el coágulo, ¿qué es el coágulo? El coágulo es el apósito natural. Como no hay apósito natural, la cicatrización se ve retardada. Ese es un problema subsanable, ¿no? Solucionable. Pero hay otra enfermedad que se llama alveolitis húmeda. El nombre se parece, pero no tiene nada que ver. La alveolitis húmeda es una infección del coágulo. Y en esta infección del coágulo hay una sepsis severa, pero del coágulo. ¿Y qué va a pasar? No hay cascada de la coagulación completa. Por tanto, ese coágulo, entre comillas, es un trombo.
es la acumulación de trombos, de repente con una pequeña parte de fibrina, pero si no hay fibrina y no hay coágulo, ¿qué va a pasar? Va a seguir sangrando. En este caso, la causa, adelante, la causa de esto, ¿quién es? ¿Quién se representa? La infección. Cuando hablamos de, no cierro, para que no. Cuando hablamos de alveolitis húmeda ya estamos hablando de infección del coágulo. Hay un coágulo, pero el coágulo está putrefacto. Y hay varias formas de ver este coágulo. El coágulo infectado. A veces le hacen la extracción y el paciente dice, doctor, ¿sabe qué? Ha pasado 2 días, ha pasado un día, me sigue sangrando, ¿no? Y el dentista que no es acucioso o que es muy peor le dice, tómate coagulantes. Craso error. El problema no es que el paciente tenga un trastorno de la coagulación en forma sistémica, el problema es que hay una sepsis severa ahí. O el paciente dice, doctor, mire, tengo un coagulazo chiquito, un coagulazo grandazo y me sigue sangrando, pero como si es un coagulazo de contra una super hemostasia, ¿no? Y es que en ese caso también estamos hablando de una alveolitis húmeda. O el paciente ya sufrió, ya se produjo la cicatrización encima de la herida, ¿no? Y pasó 1 semana, 2 semanas, todo está yendo bien aparentemente, pero el paciente dice, doctor, cuando me toco ahí, el dolor es terrible, me duele cuando me toca. Eso es una alveolitis húmeda. Lo que ha ocurrido es que la encía cicatriza rápidamente, ha cubierto todo, pero adentro sigue infectado. Entonces, eso es la alveolitis húmeda. La alveolitis húmeda es la putrefacción del coágulo, es una infección del coágulo. ¿Cuál es el tratamiento para eso, Jenny? Concepto general. Si está sucio, infectado, si tu casa está sucia, ¿qué haces? Limpias. ¿Qué hay que limpiar? ¿Cómo se llama la limpieza en cirugía? Curetaje. ¿Ya? Cuando tengan algún tipo de infección, ¿no? Adelante, focalizada, como en este caso la alveolitis, tenemos que limpiar un poco. Pero no cierto. Pero como es una infección, no es suficiente con curetear, hay que darle medicación antibiótica, ¿no? Pero al revés no funciona, porque el dentista tradicional dice, no quiero problemas, nos da vergüenza reconocer que el paciente se infectó, porque asumimos inconscientemente que somos culpables de algo, nosotros no tenemos la culpa de eso. Pero, entonces, en ese caso, el doctor le da medicamentos, antibióticos, no sé, pero me sigue dando antibióticos. Pero no es suficiente el antibiótico, necesariamente hay que limpiar el coágulo. Tratamiento de la alveolitis húmeda entonces es curetaje y medicación antibiótica, sea cual fuese el antibiótico que ustedes le vayan a dar. Cuando viene sangrando, le quitan el coágulo, doctor, mágicamente se produce la hemostasia. ¿Sí? Una participación, doctor. Nos habían sugerido que el antibiótico se podría poner directo ahí, a la zona donde hemos... o sea, ¿se puede hacer eso? ¿Se puede poner el antibiótico? Bueno, eso es lo que nos han recomendado, por eso también mi pregunta. A ver, en odontología existe mucho el esnovismo, ¿no? El esnovismo es la moda de formar. El doctor Ricardo es un cirujano famoso y dice, yo le pongo polvos mágicos acá. Todo el mundo dice, no, es que el doctor Ricardo lo dice. No es así. O sea, tenemos que ir a nuestros principios, a nuestra base. ¿Cuál es el mejor apósito que existe? El coágulo, no hay otro. Cualquier cosa que le eches al coágulo va a retrasar la cicatrización. Salvo que le pongas PRF, PRP, que es otra cosa. Pero así, la fórmula mágica no funciona. Por 2 razones. Primero, porque el coágulo está siendo alterado. Y número 2, los medicamentos están, de acuerdo, ustedes están conmigo, farmacología. Los medicamentos han sido fabricados para un uso determinado. Para la vía oral, para la vía intramuscular, para la vía endovenosa. No es que porque yo agarro una ampolla de megacilina de 4 millones y lo roceo encima, se va a morir la bacteria. No tiene ningún efecto porque el medicamento está combinado con otras sustancias que se separa de ese vehículo y recién libera la parte activa para funcionar. Cuando el medicamento está preparado para funcionar tópicamente. Si el medicamento no está preparado para funcionar, no ha sido fabricado para tener un efecto tópico, no lo usen. Porque estamos echando agua. ¿Se entiende, no? Sí. Perfecto. No es porque yo lo diga, sino es... Manejemos principios generales. Entonces, acá hay además una necrosis, pero al medio en el alveolo hay un coágulo putrefacto. Diagnóstico.
Albert Summers, tratamiento, curetaje y antibióticos. Porque se puede llegar a llenar o cubrir con encía. Acá pasó eso. Le hicieron la extracción a una paciente y el doctor se desentendió, el paciente también era su amigo, o sea, que no, doctor, me voy de viaje, que cualquier cosa le dice, ya me avisa. El doctor contento porque él lo había pagado. Y en 2 meses acabo de abrir la boca y he sentido un crujido. A ver, tómate una panorámica. ¿Qué ha ocurrido? Fractura patológica. Y hay una imagen reducida difusa. Grábense esto, porque esto ya de la práctica personal. El alveolo dentario tarda en borrarse alrededor de 6 meses. Ustedes hacen la extracción hoy, le toman una radiografía en 2 meses y todavía aparecen los bordes del pueblo, del alveolo. Hay hueso dentro del alveolo, pero no es un hueso que tenga las características todavía completamente normales, no tiene el grado de mineralización adecuado. Ese alveolo se borra entre los 5 o 6 meses dependiendo de cada persona. ¿Qué quiere decir? Si un paciente le hace una extracción, hay una infección en ese alveolo, le toman la radiografía después de 1 mes y se borra el coágulo del alveolo, ¿qué significa? Que hay una osteomielitis. Y eso es grave, porque hay que hacer un curetaje y una limpieza grande y hay que destruir todo el hueso necesario para limpiarlo. Y hace esa operación y es una cosa muy grave. ¿Bueno? Ese es el caso de la paciente. Por eso que después de 2 meses no hay alveolo dentario. ¿Bueno? No hay alveolo, no se ve dónde está el alveolo. Si el diente está vertical, horizontal, debería verse. Si no se ve, es porque hay una osteomielitis. Acá es otro paciente, ¿no? John COVID le he puesto porque después de que iba al consultorio en la época del COVID, a él le habían hecho la extracción hacía 2 meses. Y de pronto un día se le hinchó la cara. Radiografía panorámica, no, pero habían pasado 4 meses. Se ve algo el contorno del alveolo, una raíz en forma de bola. Quiere decir que no hay una osteomielitis, pero la infección se ha ido a los tejidos blandos, ¿no? Es decir, la infección ya no estaba en el hueso se curó, pero la infección ahora ha hecho foco del tejido blanco. Por eso es que le he hecho un drenaje y después un curetaje para limpiar esa herida. Esta es una alveolitis húmeda también, ¿no? Con un proceso tardío, retardado, ¿no? O sea, hay lo que se llama una cicatrización tórpida. Tórpida viene de torpe. O sea, que es una cicatrización muy lenta y que además se acompaña en este caso de una hinchazón. Es decir, si hay una hinchazón, no quiere decir que necesariamente hay lesión del hueso. Puede haber en los dos o puede haber solamente en uno de ellos. Junio de 2017 le hacen la extracción de la tercera molar que está transversa, mala la radiografía. Se complica, ¿no? Se complica y en julio de 2017 le toman esa panorámica, se ve el alveolo dentario. Ya es una osteomielitis. Pero quien la atiende es un colega del cirujano maxilofacial, no lee la radiografía y le comienza a dar tratamiento medicamentoso. Continúa con la medicación, hace una limpieza pequeña y en septiembre el paciente abre la boca y se rompe la mano. Osteomielitis, ¿no? Fractura patológica por osteomielitis. Pero ¿dónde empezó todo? Empezó con una alveolitis húmeda que no fue tratada oportunamente. Entonces el mensaje para ustedes sobre todo es que apenas diagnostiquen una alveolitis húmeda, sin temor, hay que anestesiarlo, curetearlo. Y ahí se acabó el problema. Los problemas comienzan cuando no se toma la decisión oportuna. Es el mismo paciente, ¿no? Quedó con una parestesia, pero es un problema secundario. Que miren la tomografía sagital, acá se ve el piso del conducto dentario, aquí no hay techo del conducto dentario. Eso ya no es por osteomielitis, eso es porque hubo una lesión durante la cirugía, ¿no? Donde la cirugía lesionaron el techo del conducto y el paciente también quedó finalmente con una parestesia. El paciente terminó haciéndose cirugía maxilofacial, tuvieron que ponerle placas y tornillos, todo se complicó a partir de una alveolitis húmeda que no fue diagnosticada o que no fue tratada correctamente. Entonces no llegar a estos extremos. Acá hay una herida, ya se hizo la extracción hace unas semanas, y hay una fístula. ¿Qué hay que hacer?
Curetaje. Drenaje es una cosa, curetaje es otra cosa. ¿Ya? Claro, puede haber un drenaje para que la pus salga, ¿no es cierto? Y curetaje es una segunda etapa en la cual después del drenaje ya lo hemos medicado con antibióticos y limpiamos profundamente. ¿No? Pero acá el hueso no está destruido, ¿no? Acá se ve el tejido blanco que está aumentado. Con el drenaje es suficiente. Vamos a pasar complicaciones graves. ¿Cuál es la peor complicación que puede ocurrir luego de una extracción de un diente superior? En términos infecciosos. ¿Cuál es la peor infección que puede ocurrir en un paciente que ha sufrido una infección dental y no ha sido controlada oportunamente? ¿Hacia dónde se puede ir la infección en el maxilar superior? ¿Cuál seno? Más arriba. Seno cavernoso se refiere a la base craneal. Porque la infección puede llegar a través del seno. ¿Cuál es el límite superior del seno maxilar? El piso de órbita. Y del piso de órbita a la base del cráneo hay un espacio que se llama la hendidura esfenoidal en el piso de órbita. A través de ese espacio, la infección llega a la base craneal y el paciente puede morir por trombosis del seno cavernoso, una infección cerebral. ¿No? Y hacia abajo. Y hacia abajo, lo peor que puede ocurrir. De infección, no estamos hablando de lesión neural, infección. No controlamos la infección, se va al espacio faríngeo. Doctor, pasó la saliva, me duele, no puedo pasarlo. Se va más abajo, el cuello se pone duro, se va más abajo, el espacio parafaríngeo, y llega el mediastino. O sea, una mediastinitis, el paciente, mediastino no está acá, el paciente puede morir. Los casos que hemos visto, por ejemplo, en la televisión, han sido casos de mediastinitis, ¿no? Originados a partir de una infección dental. Entonces, tanto arriba como abajo puede haber problemas. No hay que pensar que porque es arriba o porque es abajo la lesión va a ser menor. Acá, por ejemplo, hay un absceso cerebral. De la base craneal hasta la silla turca, por debajo de la silla turca todo está infectado. Infección del seno cavernoso. Un paciente, miren que está chino, todavía no ha hecho trombosis. Pero si la infección es en maxilar superior, algún diente superior, y el ojo se cierra, quiere decir que la infección se está extendiendo hacia el piso de órbita, hay que tener cuidado, ¿no? Y esto es el campo del especialista. Significa que en este caso el paciente tiene que ser derivado rápidamente a un hospital. No es culpa de nadie, por si acaso, pero hay que actuar de manera rápida. No esconder al paciente, es lo peor que podemos hacer, ¿no? Después de 24 horas y después mejorar un poco, pero yo lo mandé al hospital. Vamos a avanzar con una prueba. ¿Quién es este? Este es el mismo paciente. Y abajo, el hinchazo. Cristian tiene una tercera molar, ya que hay una infección sinusal, porque no ha habido un buen manejo. No vamos a criticar a nadie, pero el hecho es que fue citado para la extracción de la tercera molar, y cuando están haciendo termina la cirugía, le dicen a la familia, a la mamá, su hijo ha tenido un quiste. Como no se dio cuenta del quiste antes de hacer la cirugía. Y sangró un poquito, sangró un montón, ¿no? ¿Qué había pasado? Que accidentalmente, no sé cuándo se habían dado cuenta de que acá había un quiste, y había lesionado una arteria de este lado. El hecho es que ahora viene el paciente después de varios meses, 4 o 5 meses, con un aumento de volumen, ¿no? Y el seno maxilar de ese lado está velado. Y ustedes saben qué significa el velamiento de un seno maxilar en la radiografía. Está lleno de pus, una sinusitis maxilar, no solamente sinusitis maxilar. Y efectivamente acá hay un diente, hay una sinusitis y se tuvo que extirpar el quiste. Bueno, y ahí terminó la cosa. Pero hay infecciones más severas, ¿no? Vamos a avanzar un poco. ¿Cómo reconocemos que una infección se nos está yendo de las manos? Es importante que ustedes para ser colegas. ¿Cómo sé que la infección facial después de una extracción dental está con problemas? Lo que está remarcado acá son las características clínicas que suelen tener los pacientes, en este caso un reporte de niños, pero en adultos es lo mismo, en donde el paciente no solamente tiene dificultad, dolor para pasar los alimentos, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el nombre
¿cómo se dice cuando hay dolor al momento de pasar los alimentos? Disfagia. No, disfagia y es dificultad para pasar. ¿Cómo se llama? Odinofagia. Odinos es un prefijo que muy poco se usa, es un prefijo antiguo. Odino significa dolor. ¿Odino o odino? Odontodinia, ¿qué cosa es odontodinia? Claro, pero nosotros usamos más el término odontalgia. Nosotros usamos el sufijo algia, no usamos el odinos. Entonces, odinofagia es dolor al momento de pasar los alimentos. Disfagia ya es más grave. Hay dificultad para pasar los alimentos. Solo puedo comer mazamorrita porque el otro no lo puedo pasar. ¿Qué significa? Que la infección se ha ido a la región parafaringia. Pero si el cuello, los músculos del cuello se ponen rígidos, duros, eso es más grave. ¿Por qué? Porque imagínense que estamos viendo la parte que está delante de la columna vertebral, aquí en la zona cervical. En la parte anterior del cuerpo de la vértebra se insertan los músculos parafaringios. A través de ese espacio, si la pus se concentra en ese sitio, primero que el paciente va a tener rigidez de los músculos del cuello. Y después la infección fácilmente va a llegar directamente al mediastino. Esa es la ruta, esa es la vía. Entonces, cuando el paciente suele hinchazón, cuando el paciente tiene hinchazón, fiebre, disfagia, disnea, quiere decir que respira rápido pero agitado, ¿no? Y el paciente tiene el cuello rígido, esos son signos indiscutibles que la infección ya está en el cuello. El problema ya no es odontológico, ¿no? Bueno, más en el cuello o hinchazón del cuello. El cuello está hinchado, ya no está hinchado acá, en la región submarginal, el cuello está hinchado. El paciente ya tiene dificultad para respirar, inclusive. ¿No? Este es un caso que me compartieron, ¿no?, de un doctor que había hecho la extracción del lado izquierdo, no, del lado derecho, pero acá. Lado izquierdo, se le hizo la extracción del lado izquierdo. El paciente se le hinchó el lado derecho. El paciente terminó siendo hospitalizado, me acuerdo, en el hospital OEX. Y después que le dieron de alta, el paciente va con la cuenta, dice: doctor, ¿sabe qué? Me han hecho tal, mi familia casi se muere, usted me tiene que pagar. ¿Por qué? Porque en el hospital le habían dicho que vaya donde el dentista para que le ayude a pagar, ¿no? Cosa que éticamente está mal. Entonces el doctor me consulta y dijo: tráeme la tomografía. Y acá se ve, miren qué bonita la tomografía. Acá el hinchazón. Y estos espacios negros que ven. Cuando vean negro en la tomografía es aire. Es una infección anaerobia. No existe en el cuerpo ningún tejido que no tenga oxígeno. Todos tienen oxígeno. Entonces, para que una bacteria anaerobia comience a crecer, tiene que producir necrosis, va a producir necrosis a su alrededor. Y todo el oxígeno, que era parte del tejido normal, ahora se concentra en un solo sitio. Porque tiene que eliminarse el oxígeno para que haya anaerobiosis. ¿Se entiende? Por tanto, los huecos negros que vemos son espacios de aire. Entonces, la lectura es que hay una infección severa de tipo anaerobio. Estamos viendo otras imágenes, igual el hinchazón es espectacular. Pero aquí me llama la atención una cosa. ¿Qué le llama la atención a esa tomografía? Los senos maxilares están igualitos. Y el derecho está alterado, está infectado. Quiere decir que la causa de esta infección ha sido la sinusitis. La sinusitis también puede producir infecciones graves. Entonces este paciente terminó con mediastinitis, pero fue sacado a tiempo. Porque ahí ya me interesa quién es el culpable. Acá ahí lo que interesa primero es solucionar el problema. En la otra imagen, ¿dónde está bien? ¿En qué parte está delimitado el seno? Acá. El seno está negro, el lado izquierdo es normal. Este es normal y este es el que está velado. Si está velado porque está infectado. Esa es la causa, ha sido la causa de la infección cervical. Este ya no es paciente clínico, esto ya es las imágenes de este trabajo de investigación. Entonces el paciente termina con una rigidez del cuello, y en este caso es una foto del paciente antes que muera. ¿No? Antes que muera.
porque las infecciones del mediastino y la región cervical pueden terminar con la muerte del paciente. Y en este caso es un reporte clínico que habla de una infección odontológica. Todo empezó con la tercera molar extraída. No digo que no hagan, por eso es que, si ustedes se han dado cuenta, yo no es que me esté haciendo loco, pero no quiero que empiecen a hacer cirugía hasta que no tengamos toda la seguridad del caso. A partir de una extracción sencilla de una tercera molar pueden empezar una serie de problemas, ¿no? Es importante tener todas las cosas habidas y por haber, porque si vamos a charquear el paciente, vamos a quemar el hueso, empiezan los problemas, ¿no? Por eso hay que tener cuidado, no hay que tenerle miedo, pero hay que tener cuidado de hacer las cosas de manera correcta. Acá hay un espacio negro, ¿se dan cuenta? Largo. Este blanco son los músculos parafaringios. Eso tiene que estar pegado. No debe haber espacio. Si hay un espacio es porque ahí está acumulada la luz. Entonces, en este reporte clínico de ese paciente que murió, están mostrando la radiografía cervical en donde el espacio parafaringio está lleno de luz. Vamos a la carnecita. Acá. Esta es una infección rara, ¿no? Anoten fascitis necrotizante. Yo he visto esto una sola vez en mi vida. Esta es la foto clínica, este es del trabajo de investigación del artículo científico de mi paciente. Es una infección rara producida por bacterias anaerobias gram negativas. Normalmente las bacterias que con mayor frecuencia producen infección en la cara, ¿no? O sea, de origen ontogénico, son bacterias aerobias, ¿no? Y cuando son anaerobias, son generalmente anaerobias gram positivas. Las peores de todas son las infecciones anaerobias gram negativas, ¿no? Esas son las peores. Y miren cómo empieza con una trombosis, y la trombosis se traduce en necrosis. ¿Por qué? Porque el trombo obstruye el vaso sanguíneo y el tejido se necrosa, ¿no? Es una infección seria, que empieza a veces con una lesión puntiforme, por eso hay que tener mucho cuidado. Pero es rara en ontología, es rara. El paciente usualmente no se muere, el paciente no se muere, pero queda mutilado, porque el tejido se va a caer y va a quedar con una deformidad labial, pero se salva de todas maneras, ¿no? Es una infección rara, en su medio también es rara. Este es mi paciente, ¿no? Este paciente sufrió una trombosis de labio, ¿no? Nunca supimos por qué fue. Aparentemente habría sido una mordedura de araña, ¿no? O sea, un envenenamiento local, que finalmente produjo una trombosis de labio. La trombosis se acompaña de necrosis, primero gangrenosa, por eso que el tejido se ve negro, o sea, negro, clínicamente se llama gangrena. Hay necrosis gangrenosa, hay necrosis policoactiva, hay necrosis por liquefacción, necrosis gaseosa, hay diferentes tipos de necrosis que tienen que averiguar, eso lo ven en el curso de patología. Entonces, el problema de la trombosis, y de la gangrena es que a veces hay bacterias, ¿cómo se llama? Oportunistas, ¿no? Que aprovechan la necrosis para producir otra infección, en este caso una lesión, una infección por actinomicosis, que también es poco frecuente en nuestro medio, ¿no? Acá sí el tratamiento es solamente antibiótico, ¿no? Está pixelada la imagen porque mi paciente, Lucila, tiene un tremendo queratoquiste y había una molar que estaba aquí, que se le extrajeron, y la molar infectada terminó infectando el quiste y terminó la paciente con un flemón en el piso. Es una tremenda lesión. Esto en apariencia es una pequeña infección, ¿cierto? ¿Qué sucedió en este caso? Esto es de la vida real, ¿no? Paciente bajo movilidad grado 3 de los incisivos inferiores. El doctora, no me acuerdo si fue el doctor. Al ver los dientes que se movían, no le tomó radiografía, le hizo la extracción de los dientes. ¿Ya está? El paciente a los 2 días regresa con una tremenda hinchazón de labio y se la deriva a otra persona, digamos, yo se la derivo a Estefan.
Otra mejor no se esté para no se moleste Stephanie conmigo. Entonces, la doctora recibe al paciente y al tener la lesión de que le han hecho una extracción, tampoco le toma radiografía. Curetea la lesión porque dije, no es una violitis húmeda. Y después de curetear, la hinchazón continúa y recién lo manda a tomarse una panorámica y después una tomografía. Entonces, esta es la imagen radiográfica, la panorámica. Lógicamente, un radiólogo responsable, este es el informe del radiólogo, sugiere una tomografía. Pero el error, ¿dónde empieza? El haber hecho una extracción sin radiografía. Es más, encima de ello, hacer curetaje sin radiografía. Este es otro tipo de cirugía. En todo caso, la lesión no tiene nada que ver con la infección, o la infección ha terminado infectando la lesión. Y cuando hay una lesión de este tipo, la irrigación es diferente. Por tanto, la infección se disemina más rápidamente. Entonces, simplemente el tema. Pero si hubieran tomado una radiografía antes de la cirugía, todo hubiera ido de manera distinta. Acá, esto es en la época de COVID, me mandan esta panorámica y me dicen, doctor, una opinión de esto. A ver la foto clínica. Ahí está la foto clínica. Eso lo vamos a ver después con ustedes. ¿Qué cosa es? Lectura de la lesión. Hiperplasia. Hiperplasia es diagnóstico. ¿Se ve rojo? Si se ve rojo, es una epitelio. Esa es una úlcera. Hay zonas rojas, hay una zona acá, acá hay una zona amarilla, necrosis. Úlcera con necrosis. Carcinoma epidermoide. No, está bien la deducción. Lo que quiero es que haga una lectura de la lesión. Entonces, aquí no hay una infección, aquí hay un tumor. ¿No? El tumor se puede infectar, eso es otra cosa. Pero todos los días no van a venir casos como este. ¿No? En la época del COVID, yo estaba feliz. No por el COVID, sino porque estaban cerrados los hospitales, no los atendían. Como futuro apareció un hospital. Y viene este señor viene de Huánuco, agricultor. Comenzó a hincharse la mandíbula, no le daba importancia, seguía hinchando hasta que una de las hijas fue a visitarlo por otro motivo y lo vio con esa cara, le tomó una foto y lógicamente lo primero que hizo fue tenerlo allí. Lo llevaron al hospital, pero no lo quisieron atender porque no había camas. ¿No? Desde la época del COVID ha sido así. Mucha gente se ha muerto, la verdad se ha muerto, por no recibir atención oportuna. ¿No? Una masa dura y en la boca, ¿qué vemos? ¿Qué vemos ahí? Acá. Si está rojo, úlcera. Amarillo, blanco, leucoplasia. Diagnóstico, cáncer, carcinoma epidermoide, no dicen ni para tocarlo. ¿No? Yo lo mandé al hospital, no lo recibieron, bueno, deben haber dado calidad de vida, ¿no? O sea, entonces, hoy hemos hablado de infecciones graves. No es para asustarnos, pero la relación es de que de una infección pequeña, no diagnosticada oportunamente o no suprimida inmediatamente, pueden ocurrir grandes cosas. ¿No? Porque lo cotidiano no es esto. ¿No? Lo cotidiano no es esto. Lo cotidiano es que hacemos una extracción, viene el paciente con un coágulo, entre comillas, sangrante, o puede venir un poco de drenaje de pus, o después de 2 o 3 días el dolor continúa. Si ustedes hacen una extracción después de 3 o 4 días, el dolor continúa, ¿qué cosa puede ser? Se infectó, un día se infectó. Y si ya se infectó, ¿qué hay que hacer? Curetaje y medicación. Así de simple. Si el paciente ustedes lo han atendido y ustedes están seguros que han hecho la extracción completa, curetaje y medicación. Pero si el paciente viene a otro consultorio, radiografía, exacto, para descartar que haya quedado algún remanente radicular. Entonces hay infecciones aerobias, hay infecciones anaerobias, las que hemos visto, las clínicas más graves, se llaman miastinitis, fascitis necrotizante y trombosis del seno cavernoso. Entonces, no tengan estas 3 enfermedades infecciosas. Estas infecciones son las más severas y pueden causar la muerte del paciente.
¿no? Fascitis necrotizante, 1, trombosis del seno cavernoso, 2, mediastinitis, 3. Hacia arriba, el maxilar superior puede tener como consecuencia una trombosis del seno cavernoso. Abajo, una mediastinitis. Y la trombosis y la fascitis necrotizante, que es mala suerte, van a salir reportadas en un journal seguramente, porque es raro, ¿no? Es la que causa con necrosis de los tejidos blandos debido a una trombosis. Siempre que hay trombosis está de por medio una bacteria anaerobia. ¿No? Siempre. Y la bacteria anaerobia es característica porque produce una lesión llamada flemón. El flemón se caracteriza clínicamente porque hay un endurecimiento de los tejidos de la piel. El tejido está duro. ¿Y por qué está duro? Porque la bacteria anaerobia se ha extendido, la infección anaerobia se ha extendido al tejido blando de la piel y ha producido una necrosis grasa. O sea, la grasa de la cara está necrótica. Esta es la que se pone dura. Y como la grasa no tiene la misma vascularidad que los tejidos, es una infección muy difícil de solucionar a menos que se haga un curetaje. Entonces, para terminar el mensaje, cuando ustedes vean clínicamente que hay signos o síntomas de una infección aerobia, o sea, la cara pinchada pero blanda, generalmente es suficiente con la medicación antibiótica y una limpieza, un curetaje de la zona infectada, ¿no? Pero cuando hay un endurecimiento de la piel, o sea, hay un flemón, anaerobio en este caso, tenemos que hacer necesariamente drenaje, necesariamente curetaje, ¿no? Además de la medicación antibiótica. Pues ahí no es suficiente con la medicación antibiótica porque realmente la infección va a continuar.